Entonces, capítulo 2, entramos al capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y qué lindo, hermano, mirar que el apóstol Juan en el capítulo 1 nos presenta a Jesucristo como el Dios eterno, como el Verbo, ¿no es cierto? Como el dador de la vida, la fuente de vida y luz, ¿no es verdad? Y bueno, el apóstol Juan empieza, hermano, a presentarnos a Jesús en su ministerio, ¿no? Y cuando él da testimonio de él, nos muestra que él tuvo algunas personas muy especiales a las que llamó para que le sigan, ¿no? En el capítulo 1 al final. Ahora nos toca mirar, hermanos, el capítulo 2, donde quisiera centrarme en la primera narración que hace el evangelista Juan acerca de las señales de Jesús que apuntan a él como lo que es, como Dios, ¿ya? Y el Señor Jesús le dijo a uno de sus discípulos que llamó, a Natanael, en el versículo 50, al final de San Juan 1, le dice al final: cosas mayores que esta verás, ¿no? Cuando él se quedó admirado de que Jesús lo conoció de antemano, en su omnisciencia le declaró quién era Natanael, ¿no? Él quedó tan admirado y el Señor le dijo: mira, no te admires de esto, cosas mayores que estas verás. Y en el capítulo 2, hermanos, empezamos a mirar esas cosas mayores, esas grandes cosas que el Señor Jesús iba a hacer, dando señal de quién era Él. Las señales que el apóstol Juan menciona aquí, los otros evangelistas en los evangelios sinópticos los llaman milagros, ¿no? Son hechos prodigiosos del Señor Jesús. Pero Juan aquí presenta 7 señales que apuntan a Jesús como sus credenciales de quién es Él. Las señales, hermanos, recuerden, cuando vamos, por ejemplo, conduciendo, hay ciertas señales, ¿no? De repente, si la calle por donde voy es contra flecha, ¿no? Hay una señal, ¿de verdad? O si voy en la carretera hay varias señales, de las curvas, de las subidas, ¿no? Pero apuntan a un destino, ¿no? Esas son las señales. Las señales de las que habla Juan aquí, de las que nos va a empezar a hablar, apuntan a Jesús como quien dijo ser, como quien dijo que es Dios. Para defender esa declaración o esa tesis, vamos a llamarla así, esa tesis de Juan en el capítulo 1 de presentar a Jesús como el Dios eterno, como la fuente de la vida y la fuente de luz que vino a este mundo, él va a presentar algunas señales. Y esta es la primera de ellas, ¿ya? La primera de ellas. ¿Cuál es esa señal? Anótese: el agua convertida en vino. Eso. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Las bodas de Caná, dicen, ¿no? Fue en las bodas, esa fue la ocasión. Pero el milagro fue convertir agua en vino. Vaya, este es un pasaje, hermano, bastante, no problemático, pero polémico, digamos, ¿no? Es el clásico pasaje que se agarran los alcohólicos, ¿no? Los borrachitos. Ahí está, pues, Jesús hizo harto vino, y del buen vino, ¿no? Era un borracho de primera el Señor Jesús. ¿Han escuchado eso? Y ellos siempre sacan, ¿no? Para, de alguna manera, justificar el mal hábito que ha tomado aquella persona, ¿no? De embriagarse. La embriaguez es otra cosa, hermano. El vino es vino, ¿no? Es algo, vamos a mirar enseguida, ¿no? Muy significativo para los israelitas, pero muy bueno también, ¿ya? Para todos nosotros. Bueno, pero el hecho es que, ¿sabe qué? El detalle es que las cosas buenas de Dios, Satanás las usa y las pervierte, es decir, las usa para sus fines perversos, ¿ya? Para sus fines perversos y hacer pecar al hombre, al ser humano que tiene su libre albedrío, porque uno puede decidir. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo la comida? ¿Tiene algo de malo la comida? No, es para tu sustento. Es don de Dios, hermano, la comida, cualquier comida.
Pero comer en exceso, miren cómo es el diablo, ¿no? El comer en exceso, hermano, eso se llama, ¿qué? Glotonería, ¿no? Es el pecado de la gula. ¿Qué significa eso? Que una vez estoy satisfecho, pero como hay más, y hay harta gente, yo quiero más, ¿no? Antes que me dejen, ¿no? Y entonces, como más de lo que ya está satisfecho uno. Eso se llama gula, o se llama el pecado de glotonería. La comida no tiene nada de malo. Es como el sexo, por ejemplo. El sexo Dios lo creó, es algo hermoso, es algo bello, ¿no es cierto? Y Él lo creó para un regalo especial al matrimonio, ¿no? A la pareja que se casa, ¿sí? Pero ¿qué hace el diablo? Esto bueno y hermoso, lindo y deleitoso, lo ha usado y lo está usando para sus fines perversos. Desde siempre fue así, hermanos. Así que no es extraño que el borracho diga, ahí está pues, Jesús hizo el vino, ¿no? Para que... No es así, hermano. El vino es otro don de Dios. Y vaya que era tan especial en la cultura hebrea. ¿Sabían ustedes que en la cultura europea, por ejemplo, aquí nomás nuestros vecinos argentinos, es tan común, ¿no? Tomar su cervecita, su vinito después de su comidita, ¿no? Es normal. Y está bien, pues, es un don de Dios. Pero el exceso, hermano, todo en exceso es malo. ¿Ya? Así que vamos a ver, hermano, en el contexto de esta historia, de cómo es que el Señor Jesús hizo harto vino. ¿Ya? Muy bien, entonces el tema para hoy es el agua en vino, convertida en vino. Principios de señales del verbo, entonces. De los principios de señales, dice el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Es muy importante, hermano, este primer versículo. ¿Ya? Pero también el versículo 11, mire, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Ya? Entonces, este es el principio de señales. Ya les dije que las señales nos indican y nos apuntan a alguien. Todas estas señales, son 7 en total. Son 7 señales. Bueno, Juan no las llama milagros, las llama señales, porque están apuntando a las credenciales de Jesús como Dios. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros. De la cual dice en su prólogo, ¿no es cierto? Capítulo 1. Y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no es? Y vamos a empezar a ver su gloria. Pero esta es la primera señal, el agua convertida en vino. ¿Ya? Analicemos esta señal. En primer lugar, dice el versículo 1, el evento en que se realizó esta señal. ¿Cuál era el evento? Unas bodas. Hermanos, no hay cosa más especial e importante en el pueblo de Israel como cultura que las bodas, que la fiesta de bodas. Y esto es muy significativo, hermano, porque es una figura de la relación de Cristo y la iglesia. El matrimonio, hermano. Por eso el matrimonio es tan especial para Dios, es santo, ¿sí? Porque ilustra eso, nuestra relación íntima con Dios, nuestra relación íntima con Jesucristo, nuestro Señor, el cual es el novio, dice, ¿no? La metáfora, la figura, y la iglesia es la novia, que ahorita se está preparando. Y Él viene pronto, hermano, a llevarnos a las bodas, a su casa para las bodas. Las bodas, hermano, en Israel, bueno, la cultura era la siguiente, ¿no? No eran los novios que se escogían entre ellos, ¿sabían eso? No es que el joven buscaba a ver quién le gusta, a ver qué detalles, ¿no? De la chica y la otra. No, ¿sabían ustedes que eran los padres los que arreglaban el matrimonio de los hijos? Por eso, pues, en la cultura hebrea, ¿ya? El contexto bíblico, hermano, eran los padres los que buscaban esposa para sus hijos y esposos para sus hijas. Había acuerdo entre los padres,
entre familias, ¿no? Y ¿saben qué? Esos matrimonios sí que duraban hasta que la muerte los separaba. Esto me llama la atención porque ahora somos nosotros los que elegimos, ¿no? Los padres no tocan pito. Nosotros elegimos y los jóvenes de ahora eligen, y bueno, pues a veces esos matrimonios solo duran un mes, 2, 3, a menos estos famosos, ¿no? Faranduleros, de la farándula, no duran más de un año, ¿no? Porque son ellos los que eligen. Pero si eligieran los padres, hermano, de nuevo, ¿no les parece que de repente podrían tener más éxito esos matrimonios? Bueno, pero esa era la cultura hebrea, ¿ya? Y ese tema de las bodas tenía esos pasos, había ese acuerdo, ¿ya? Y cuando llegaba un momento de que ya se tenía que hacer el compromiso serio para planificar la boda, se celebraba a lo que le llaman el desposorio. El desposorio, como nosotros en nuestro contexto sería el compromiso, ¿ya? El compromiso de que ya se iban a casar estos chicos, los padres, ¿no? Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, de aquí a un año se casan. Bien, el desposorio. Entonces, un año, por lo menos, ¿ya? La chica con sus padres todavía y el chico también con sus padres. No había nada de estar juntos, de salir y conocerse, de darse unos besitos por aquí, toquecitos para acá. No, no había eso. ¿Ya? Llegaba el momento, la fecha, ¿no? Y dice que el novio, en esa fecha, bueno, los padres ya en la casa del novio preparaban la fiesta, ¿no? Pero el chico iba, esa era la tradición, con sus amigos, iba y la traía a la novia. O es decir, la raptaba, ¿no? La robaba a la novia y se la traía a su casa, donde ya estaban todos los invitados, ¿no? Ahí, los familiares. Pero él iba y la traía con sus amigos. ¿Ya? Y esta cultura, hermano, está en algunas parábolas. ¿Recuerdan la de las 10 vírgenes? Como cuando llegó el esposo ya para las bodas, ¿no es cierto? Cerró la puerta y las que estaban durmiendo no tenían aceite, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? Eso es cultura, hermano, cultura hebrea, ¿ya? Entonces se encerraban en la casa del novio y pegaban llave al portón. Y estaban ahí 7 días, hermano. 7 días celebraban las bodas. Ahora ya vayan dándose cuenta por qué faltó el vino. Ya casi al final. ¿Ya? Ok. Era un fiestón, hermano. Y esto es muy significativo porque el mismo cuadro cultural se va a dar en la iglesia, que es la novia. Hermano, el Señor Jesús viene al rapto, ¿no? La lleva a su novia a su casa. ¿Por cuántos días? 7 años de tribulación. Es en la semana 70, ¿no? Que falta que se cumpla de la profecía de Daniel. Esos 7 años, hermano, aquí en la tierra reciben el juicio, todos los que no creyeron, los que no formaron parte de la iglesia, ¿ya? Los que no nacieron de nuevo, los que no se fueron en el rapto. Y allá en el cielo se celebran las bodas del Cordero. 7 años, el Señor viene con su iglesia ya a reinar a la tierra, ¿no? Pero miren, todo esto es un cuadro cultural, hermano, de lo que son las bodas, de lo que es el matrimonio hebreo. No sé si alguno de ustedes miró esa novela de Moisés y los 10 mandamientos. ¿Miraron los matrimonios? ¿Cómo se celebraban? Eso, hermano, es cultural. ¿Ya? Entonces, el vino, hermano, era parte esencial del festejo. Aparte de la comida. ¿Listo? El vino. Pero recuerden, hermano, que como don de Dios, tanto la comida como el vino, nosotros somos responsables, ¿ya?, de las decisiones que tomamos en torno al uso que le demos a la comida, al vino, al sexo, a la familia, a todo lo bueno que Dios nos dio. ¿Listo? Y la Biblia, hermano, prohíbe la embriaguez. Eso sí. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿No ve? Hay pleito, hay discusión y problemas. Y Proverbio está lleno de consejos para los que se dan al mucho vino. ¿Por qué? Porque, hermano, la carne es así. La carne quiere siempre todo en exceso.
¿no? De lo bueno que Dios nos da. Pero hermano, no es que el Señor Jesús era un borracho, como dicen, que hizo harto vino para que se emborrache la gente. No, era algo cultural en las bodas, hermano. Era un don de Dios, tanto la comida como el vino. ¿Ya? Este fue el evento en que se realizó esta señal. ¿Listo? ¿Quiénes eran los invitados? Miren la última parte del 1. Dice, y estaba allí. No dice que fue invitada. Ojo con esto. Estaba allí. ¿Quién? Eso, la madre de Jesús, María. Ahora, muchos piensan de que era un familiar de María, el que se estaba casando. Así que estaba allí. Por eso cuando llegaron los invitados, Jesús y sus discípulos, ya estaba allí María. ¿Ah? Bueno, esto, hermano, nos muestra de que de repente era un familiar, pero algunos piensan de que era la invitada para organizar la fiesta de bodas de ese familiar. Estaba al frente. Pues vamos a ver por qué más adelante. Pero estaba ahí entonces la madre de Jesús, y estaba también Jesús. Fue invitado, el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. ¿Ya? Jesús y sus discípulos. Estos son los invitados. Pero, mire el versículo 12. ¿Quiénes más estaban en esa boda? Después de esto descendieron de Capernaum, dice, cuando terminó la boda. ¿Quién? Él, el Señor Jesús. ¿Quién más? Su madre. ¿Quiénes más? Sus hermanos. También estaban invitados sus hermanos. Se han asustado algunos, ¿no? ¿Cómo acaso María tuvo otro hijo? A ver, ¿qué dice? Vamos a mirar Mateo 13. Mateo 13, 55. Mateo 13. ...55 y 56... dice, ¿no? Mateo 13, 55... ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De quién están hablando? De Jesús. Todos sus paisanos, porque él se crió ahí en Nazaret. ¿No es que fue llamado Jesús de Nazaret, no es? Entonces lo conocían todos los del barrio. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos no se llaman? Ahí está. ¿Quieren saber qué otro, cuáles son los nombres de los otros hijos de María y José? Y hermanos de Jesús, ahí está. Y no están aquí sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y el 55, el 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? También tuvo hijas mujeres. ¿Ya? Para salir de duda. Entonces, estos 4 hermanos, estos otros hijos de María, parece que ya había muerto José, el padre. Porque recuerden, aquí Jesús ya al empezar su ministerio tiene 30 años, ¿no? Entonces está nomás él y sus otros hermanos. Y María sola. Y esta es la última vez, cronológicamente, que se la menciona a María y se la escucha a María. Y vamos a ver cuáles fueron las últimas palabras de María en esta historia, ¿ya? Pero estaban invitados ahí también sus otros hermanos. Muy bien. Ahora surge un problema, versículo 3. Volvamos de nuevo a San Juan 2. Y el versículo 3 dice, y faltando el vino. Otro de los elementos importantes e indispensables en la fiesta, hermano. En la fiesta de bodas. Aparte de la comida, ¿no? Y faltando el vino. Ahora dice el versículo 3, la madre de Jesús, nuevamente. ¿Ya? Esto es importante, hermano, tome nota. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Vaya, qué preocupación. Hermano, en la cultura hebrea, esto era realmente muy vergonzoso si sucedía. Si alguna vez sucedía en una boda.
¿Cómo? Esa gente tiene la cultura, hermano, de la hospitalidad, de dar un buen acogimiento a todos sus invitados. Ellos tenían ahí sus tinajas para lavar los pies de toditos sus invitados. ¿Ya? Ellos los atendían bien. Así que también tenían su vino y ellos habían programado para esos 7 días. Pero algo falló, hermano. No sé qué pasaría, la cosa es que faltó el vino. Y esto fue una gran preocupación. ¿Y quién es la que se da cuenta de eso? Su madre. Muchos piensan, le faltó el vino a María. ¿No? No, pero recuerden que posiblemente haya sido un familiar de María y ella estaba ahí dirigiendo, organizando, viendo las cosas, ¿no?, que hacían falta, y se dio cuenta de que iba a faltar el vino. Y faltó el vino. ¿A quién acudió? ¿Ya? Esto es muy importante también, hermano. ¿Ya? Cuando nos falta algo o tenemos alguna necesidad, ¿a quién acudimos? ¿A quién recurrimos, hermano? Debemos aprender de María aquí. Cuando ella dijo, por ejemplo, cuando el ángel le habló, ¿no?, y le dijo de la misión que iba a tener como madre del Salvador, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad, ¿no? He aquí la sierva del Señor, dice. Ya se somete, hermano, al Señor que iba a cargar en su vida. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión viene a Jesús con su problema, con la dificultad, ¿ya?, con la necesidad. Ella sabía a quién acudir. Esto nos enseña, hermano, a quién debemos acudir en necesidad. Versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y el 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Ok, analicemos, hermano, esta situación. La hora de Jesús. ¿A qué hora se refiere Jesús? ¿Y cuál es? Bueno, nosotros podríamos decir de repente que el Señor Jesús fue muy descortés con su mamá, ¿no? Pero en la cultura, hermano, hebrea, siempre es decir, encontramos que el Señor, por ejemplo, cuando estaba en la cruz, se dirigió a su madre igual, ¿no? Mujer, he ahí tu hijo, ¿no? Hijo, he ahí tu madre, ¿no? Pero a su mamá, mujer. Después, hermano, de su manifestación al mundo, empezando su ministerio a los 30 años, como aquí. ¿Ya? Ahora, esta expresión del Señor es una aclaración prácticamente de la relación de María con Jesús hasta ese momento. ¿Ya? Ya no estaba él bajo órdenes de María, su mamá terrenal. Ya él lo había dicho, recuerdan en Lucas 2, cuando se perdió, no vean, sus 12 años, y lo encontraron en el templo, y María le dice, ¿cómo nos has hecho esto? ¿No nos has tenido preocupado? ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él era consciente de la misión que tenía, hermano, y también a quién iba él estar sujeto. Pero como era menor de edad, dice ahí la Biblia que él retornó con sus padres y siguió sujeto a ellos todavía, hasta este momento, cuando María quiere de nuevo, ¿no?, de repente ejercer, ¿no?, su autoridad, pero él ya le aclara y le dice, ahora ya no estoy bajo autoridad humana, ¿no?, maternal humana, ya tengo que hacer la voluntad de mi Padre, y aún no ha llegado mi hora, como dice aquí. No es una aclaración respecto al ministerio público del Señor, ¿ya? Y bueno, él vino a hacer la voluntad del Padre, ¿ya? No la voluntad de quienes estén a su alrededor, por más cercano que sea carnalmente, ¿no? Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y esta es la aclaración que él hace en este versículo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Y saben qué? Aquí notamos de que María no insiste. Lo dejó ahí. Le dejó, como decimos, la pelotita en la cancha, ¿no? Y yo pregunto,
Y me imagino, ¿por qué no fue a Jacobo, ¿no? A Judá, a su otro hijo, ¿no? Con su problema. Porque ella sabía quién era Jesús. Por eso, miren el versículo 5. Su madre dijo a los que servían. ¿Qué les dijo? Todo lo que os dijere. Era una mujer, hermano, que era consciente de su misión y también ella estaba sujeta y confiaba en lo que él era capaz de hacer. ¿Sí? Por eso este mensaje, hermano, es muy importante tomarlo en cuenta. Ella respetó la decisión de su hijo, ¿no? Y entendió de que ya no tenía potestad de alguna sugerencia o de algún mandato o de alguna autoridad sobre él. Y entonces, sin embargo, le dice a los criados, a los que servían, ¿no? Hagan todo lo que os dijere. Hermano, aquí hay una lección tremenda de María. Son sus últimas palabras en la Biblia, cronológicamente. A los 30 años de Jesús, en su primer milagro. Sus últimas palabras de María son, ¿qué? Obedézcame a mí. Síganme a mí. ¿Cuál fue su mandato? Su última palabra. Obedezcan a Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. Y apreciamos a María, hermano, por esa lección. Ella sabía quién era Jesús. Y el mandato no solamente era para ella, que confiaba en Jesús, su Salvador. También es para nosotros. ¿Ya? Entonces, la hora de Jesús. Miremos el versículo 6 al 8, que es el milagro mismo. ¿Ya? Dice el 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación, ¿no ve? De los judíos, en cada una de las cuales, de estas tinajas, cabían, dice, 2 a 3 cántaros. De 2 a 3 cántaros le entraban a estas tinajas. Muchos piensan de cada cántaro de 15 o 20 litros, más o menos aproximadamente cada tinaja le entraba como unos 50 a 60 litros. Y eran 6. Entonces, como unos 300 litros de vino iba a haber. Ahora, hermano, esto es una figura interesante porque tiene que ver con la cantidad de gente que había en esa boda. Recuerden que era en Caná, era un pueblo, una ciudad. Muchos de esas ciudades estaban ahí y de otras ciudades como María y sus hijos, como Jesús y sus discípulos, ¿no? Que venían de otros lugares. Así que había harta gente y, hermano, necesitaban vino. Seguramente ya al 5.º día, al 6.º día de la fiesta, ¿no? Porque la fiesta duraba 7 días. Entonces ahí están las tinajas, los sirvientes y, hermano, lo que hacen ellos. Dice el versículo 7. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, hasta el copete. ¿Ya? Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Sencillo. Pero no para los sirvientes. No es que tenían ellos un grifo ahí y iban a llenar. No, ellos tenían que ir al pozo donde tenían que traer el agua en cántaros para echarle a las tinajas. Las tinajas, ¿no? Más grandes. El cántaro de unos 20 litros, como un sifón, digamos, de agua, ¿no? Que compramos. Así más o menos, el cántaro. No es que lo cargaban aquí en la cabeza, en el hombro, ¿no? Entonces tenían que llenar esas 6 tinajas. ¿Sí? Pero, hermano, aquí el desafío y la enseñanza es la obediencia a la palabra de Jesús. Hermanos, si nosotros queremos ver un milagro en nuestra vida, tenemos que obedecer. Obedecer a María, que dijo: hagan todo lo que Él les diga.
Y el Señor, hermano, en su palabra nos dice un montón de instrucción, un montón de enseñanza, si nosotros queremos prosperar en la vida, ser feliz en la vida, tener éxito en la vida y disfrutar de nuestro Dios. ¿Ya? Entonces, encontramos de que ellos obedecieron. Y la obediencia, hermano, es la que ocasiona el milagro. ¿Recuerdan ustedes cuando un leproso asirio llamado Naamán va a Israel porque le aconsejan, ¿no? Allá hay un profeta que es sanador, ¿no? Viene al profeta y el profeta le dice: anda, metete al río Jordán 7 veces. Y él se extraña, ¿no? Y medio que se molesta y dice: pero ¿cómo hay mejores ríos allá en Asiria, no? ¿Cómo es ese río sucio? Voy a ir a ver. Pero alguien dice: bueno, ¿qué pierdes, no? Obedece. Está en la obediencia, hermano. El secreto del éxito. La obediencia a lo que Dios dice. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, obedece la instrucción del Señor. Él va y se mete 1, 2, 5 y nada, ¿no? 6 veces, nada. Pero a la 7ª vez que dijo el profeta, ¿qué pasó? Su piel del leproso, como la de un niño, dice, ¿no? Como la de un bebé. ¡Wow! Eso es lo que pasa cuando obedecemos, hermano. Pero cuando obedecemos lo que el Señor dice, no es media tinaja, ni 3/4, hasta el copete. Vienen esta tinaja y hasta arriba. Ellos obedecieron, por eso el milagro vino. Y esto fue, hermano, muy asombroso. Versículos 9 y 10 nos habla de la reacción de ese buen vino. ¿Qué ocasiona, hermano, las señales que el Señor hace? Admiración, asombro. Eso fue lo que pasó con el maestresala cuando probó, ¿no? Estuvo realmente asombrado y lo llamó al esposo. ¿Y qué hizo? Lo elogió. Lo elogió, hermano. Cosas mejores verás, dijo el Señor, ¿no? Cosas mayores que estas verás. Y el versículo 11, hermano, hemos corrido porque se nos fue el tiempo. El versículo 11 nos muestra el propósito, hermano, de esta señal. ¿Cuál era el propósito con esta señal? Dice ahí el apóstol que era manifestar su gloria. No era emborrachar a la multitud que había ahí de invitados, porque seguramente todo ese vino, buen vino, solo alcanzó de repente para que cada uno tenga un vaso, ¿no? Y acompañe el resto del programa de los 7 días, ¿ya? Entonces, el propósito, hermano, de lo que Dios hace es para su gloria. Y en segundo lugar, ¿qué dice? Para que sus discípulos crean, para que los discípulos reafirmen su fe, para que los discípulos, hermanos, confíen en que Él es el Mesías y están en lo correcto al seguirlo a Él y al servirlo a Él. ¿Está bien? Hermanos, terminamos diciendo de que este primer milagro, esta señal de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios entre nosotros, se realizó ¿dónde? En unas bodas. ¿Qué lección, hermano? Dios quiere empezar una familia siendo Él el centro de esa pareja, de ese matrimonio, de ese hogar. Él quiere ir con su bendición a la familia que está empezando con este matrimonio. El primer milagro de Jesús fue entonces en un matrimonio, ¿no? En el inicio de una familia. Dios, hermano, valora la familia. Dios honra el matrimonio. Dice Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio. ¿Ya? Honremos el matrimonio. El matrimonio, hermano, es un testimonio de que es la primera institución creada por Dios y es la voluntad de Dios que todos honremos el matrimonio. Estas bodas, hermano, son mencionadas aquí no por quienes eran ellos, sino por quien estaba en esa boda, invitado.
El Señor Jesús. El Señor Jesús. Hermano, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, Él trae toda esta bendición. Miren, faltó, hubo un problema, hubo una dificultad, y ahí estaba, presente, el que tiene la solución. Y es así, hermano. Si en tu vida está reinando Jesucristo, tienes a quien tiene la solución a tu problema. Él trae gozo, admiración, gloria a su nombre y fe para sus discípulos. Él quiere ser el centro de tu matrimonio, el centro de tu hogar, de tu vida. Él quiere convertir tus problemas y dificultades en oportunidades de que tú veas su gloria y creas en Él. Vamos a orar.